Cordial saludo, profesor y compañeros. Soy el estudiante de Ingeniería Electrónica Breiner Augusto Sotelo Daza. Actualmente me encuentro matriculado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, sede José Acevedo y Gómez. A continuación voy a realizar la sustentación de la tarea número 4, ejercicios de geometría analítica, sumatoria y productoria. De acuerdo con lo solicitado en la rúbrica de evaluación, se requiere seleccionar un ejercicio, el cual ha sido el número 13, hipérbola y parábola. Dice, la estación guardacosta B se encuentra situada a 400 kilómetros al este de la estación A. Un barco navega 100 kilómetros al norte de la línea que une a A y B. Desde ambas estaciones se envía señales de radio simultáneamente a una velocidad de 290.000 kilómetros por segundo. Si la señal enviada desde A llega al barco 0,001 segundos antes que la enviada desde B, localiza la posición del barco. Además, hay que hallar la distancia desde los guardacostas A y B respecto al barco. Entonces, iniciamos con una ecuación de física que dice que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Tomando los valores que tenemos en el problema, dice, yo tomé que x, la distancia de x, A, es igual a 290.000 por el tiempo 1 y xb es igual a 290.000 por el tiempo 2. Haciendo la operación algebraica, vemos que el tiempo 1 menos el tiempo 2 es igual a 0,0001 segundos. Y multiplicándolo por los 290.000, vemos que la diferencia de distancia es de 290 kilómetros. Esta distancia la podemos ver o verificar más adelante en GeoGebra. Continuamos con el punto número 2 que dice que vamos a calcular la distancia focal. La distancia focal es la distancia desde los puntos de fijos, en este caso son los guardacostas A y B, que se encuentran a una distancia de 400 kilómetros. Entonces cada uno respecto al origen se encuentra a 200. Entonces 2C es igual a 400, despejando C pasa a dividir, queda 200. Ahora vamos a calcular la distancia del eje mayor, que es la distancia entre los vértices de la hipérbola versus al origen. Entonces dice que 2A es igual a 290. Entonces ese 290, 2 pasa a dividir y quedaría 145. Lo podemos ver en GeoGebra de la siguiente manera. Entonces aquí yo ya tengo mi punto A y mi punto B que se encuentran a 400. De A al origen está 200 y del el valor que hallamos ahorita, entonces del vértice o distancia focal de este punto a este punto tenemos 290 y del origen tenemos 145. Entonces ahora vamos a emplear el teorema de Pitágoras para hallar el valor de B. B, ¿qué sería haciendo? Entonces, volvemos otra vez a GeoGebra. Entonces, tenemos el valor de A. El valor de A sería 145, sería esta representación acá. El valor de B, que serían los 200, pues aquí yo tracé una recta, o sea, de acuerdo a la... para hallar una hipérbola, dice que a partir de una circunferencia podemos encontrarla. Entonces dice que yo trace acá desde este vértice respecto a la circunferencia una recta, y de este punto a este F vemos que hay 199.58 porque fue a ojímetro, pero ese sería el valor de 200. Entonces ya tendríamos el valor, este punto, que sería C, que sería igual a 200, y tenemos este valor que es 145, que es el valor de A. Y vamos a hallar el punto B, que sería en este caso desde el punto G hasta el punto F, que es el vértice de nuestra hipérbola. Entonces, haciendo el teorema de Pitágoras y reemplazando los valores, vemos que tenemos este valor de B es igual a 137.74. Entonces volvemos nuevamente a GeoGebra y vemos que pues se acercó mucho al valor que
que operamos anteriormente. Entonces este sería el valor de B, sería este triángulo rectángulo. Aquí saldrían otros triángulos rectángulos y nos darían las mismas constantes. Ahora vamos a utilizar la ecuación canónica de la hipérbola, que dice que es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces ya con los valores que encontramos anteriormente vamos a reemplazarlos. Entonces ya tenemos el valor de al cuadrado, que sería 145, y el valor de b al cuadrado, que sería los 137, que es el valor que les saqué de mostrar. Acá, este valor, esta distancia. Ahora tenemos también pues ya el valor de ya elevándolos al cuadrado nos da 21.025 y el valor de b al cuadrado nos da 18.975. Tomando esta ecuación en particular, que es la ecuación de la hipérbola, y llevándola a GeoGebra, que la tengo acá arriba, podemos llegar a esa representación gráfica. Acá la tengo. Entonces esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces 21.025 y 18.905. Y esta sería la representación de la ecuación. Ahora volvemos a nuestro problema y vamos a reemplazar en nuestra ecuación el valor de Y, sería los 100 kilómetros que se entra el barco respecto al eje, en nuestro eje Y, y vamos a despejar X para saber la posición en nuestro plano cartesiano. Entonces, al despejar X y hacer nuestras operaciones algebraicas, llegamos que el valor de X o el componente en X es menos 179.17. Entonces estas serían las coordenadas del barco en ese cuadrante, en el segundo cuadrante. Entonces yo acá ya hice la representación de ese valor, el barco, menos 179.17 y coma, y su valor en el eje Y. Ahora, como vemos, pues entonces, ¿qué hice? Tomé este valor, los 200, y le resté los menos 179.17, dándome un valor de 20.83 para que quede en línea recta con el barco. Y ahí este valor, entonces este sería el valor de un cateto. Ya tengo el valor de C a B, que es 100, en su componente Y. Y hago lo mismo que hice anteriormente, hago el teorema de Pitágoras y me da la distancia o la hipotenusa, que sería 102.14 kilómetros, que sería esta distancia. Entonces de A a barco. Entonces de A a barco, 102.15, que es muy aproximado al valor que nos dio acá. Y procedo a hacer lo mismo con la distancia del punto B. Entonces tomo los 400 kilómetros que hay del punto A al punto B, se le resta los 20.83, entonces aquí me da un valor de 379.18 y tengo mi componente Y para hacer otro triángulo rectángulo, formar un triángulo rectángulo. Entonces el punto C al barco y del barco al punto B, que estos serían mis focos, mi instancia focal, que son mis puntos fijos. Trazo acá imaginariamente mi triángulo rectángulo. Entonces acá tengo 100, acá tengo los 379,18, opero esto y me da 392.14 kilómetros. Entonces aquí yo llego y
tomé la distancia de este punto a este punto, que es Barco al punto B, y me da 392.14, siendo la misma respuesta que nos dio en este ejercicio. Y así pues doy por terminada mi sustentación de este ejercicio y de esta tarea. Muchas gracias por su atención y espero vernos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.